Ricciotti. Carlita, ¿estás ahí? Ah, no, estás solo, me dicen, perdón. Hola, Fernán, gracias por atendernos. Ah, ya está, mirá. Hola, Hola, Tato, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. A ver, yo decía, hoy hubo un cambio en el discurso del gobierno, a mi modo de ver, que es que ahora sí el gobierno nacional también apela a la gente, a que la gente se aprenda a cuidarse y no tanto reto y tanta orden. Contame qué es lo que te pareció a vos y qué es lo que cambia a partir de ahora. Me parece esencial lo que estás diciendo, Tato. Yo creo que es muy importante entender que el grado de evolutivo de la pandemia en las ciudades y los países depende críticamente del comportamiento ciudadano. Por lo tanto, la construcción de ciudadanía y la construcción de un vínculo entre la ciudadanía y los gobiernos son esenciales. Y para poder llegar a ese punto hay que primero mostrar los datos con mucha transparencia, hablar con toda claridad y generar los espacios de reflexión, tanto en las familias como en los espacios públicos, como en los espacios comunicacionales como este. Y necesitamos todos reflexionar de qué podemos aportar cada uno, cómo podemos cada uno poner el granito de arena en el día para poder generar los espacios donde cada uno pueda hacer lo que tiene necesidad de hacer, pero al mismo tiempo que nos podemos cuidar todos juntos, ¿no? Bien, Fernán, ¿qué cambia a partir de ahora para la ciudad de Buenos Aires? Bueno, nosotros tenemos un programa de desandado progresivo que presentó ya Horacio la vez pasada de 6 etapas y en esta en particular, dado que todavía estamos con un número de casos muy altos, a pesar de que estamos empezando a tener indicadores de descenso de la curva de casos, lo que proponemos es agregar los deportes individuales al aire libre, como un punto que creemos que es importante, sobre todo para lo que es la salud física y mental de las personas. Por supuesto que deportes que no son a nivel competitivo y tampoco son con uso de los espacios comunes y demás de los lugares, ¿no es cierto? Por otro lado, también estamos muy preocupados por el tema de los chicos que hemos perdido en el seguimiento escolar. Y ahí lo que estamos trabajando intensamente en la búsqueda puerta a puerta, casa a casa, para entender esos 5.000 chicos que se han desconectado con el espacio escolar, qué ha pasado, cómo están, qué necesidades tienen, acercarles al Estado y buscar las formas de revincularlos con el Estado, porque allí no es un tema solamente de contenidos educativos, es un tema de que se pierde ese vínculo, se puede perder de manera irreparable y definitivo, ¿no es cierto? Y eso sería dramático y sin ninguna solución para el futuro. Así que vamos a trabajar mucho en eso. También vamos a disponer algunos lugares escolares para aquellos niños que tengan dificultades porque no tengan los elementos técnicos o porque el espacio familiar no les permita seguir con las actividades de manera apropiada. Siempre con protocolos, siempre en pequeños grupos, siempre con muchísimo cuidado. La ministra de Educación de la ciudad va a trabajar con el ministro de Educación de la Nación para ver cómo podemos realizar eso más adelante. Y luego vamos a ir trabajando con las cámaras de ver cómo podemos completar aquellos negocios que han quedado en los lugares donde hay mucho más tránsito, a ver cómo podemos realizar ese proceso, cómo podemos ir progresando. Jessy. Sí, ¿qué tal, Fernán? ¿A partir de cuándo se van a poder realizar las prácticas de los deportes individuales y si va a haber algún tipo de restricción más allá del protocolo de cada deporte? Por ejemplo, si va a haber una restricción de horarios, de lugares, de terminación de DNI, etcétera. No, lo importante es que primero, a partir del lunes, deportes individuales y en espacio abierto y sin uso de ningún tipo de servicio, sin uso de vestuario, sin uso de bar o algo para tomar algo y sobre todo sin tercer tiempo, ¿no? Sin espacio para los encuentros sociales. Es muy importante que tanto las personas que lo practiquen como los responsables de los clubes y los lugares y también la supervisión del Estado para cumplir bien esta normativa. A ver, Fernández, déjame ver, estamos mientras, bueno, ahora vamos a ir, tenemos imágenes de la costa de San Isidro, porque siempre mostramos la ciudad de Buenos Aires. Ayer estuvimos en San Isidro, queríamos volver hoy, porque la gente ahí también salió a la calle, la gente está podrida de estar encerrada y evidentemente han resuelto, de alguna manera anticipándose al gobierno, ¿no? A generar el espacio libre, sobre todo los adolescentes, sobre todo los chicos, que es lo que se ve ahí en San Isidro. Ahí no se ve tanto barbijo como se ve en la ciudad de Buenos Aires, Fernández. Esto sí es un dato, ¿eh? En algunos lugares del conurbano se ve menos barbijo.
Bueno, Tato, ahí es un tema muy importante que todos tenemos que trabajar, ¿no? Porque, como bien decís vos, hay mucha gente que no puede más, que está recontra podrida, que no puede cumplir la normativa, y nosotros tenemos que ser continentes también de esa gente. Lo importante es que tengamos los respetos para los protocolos pertinentes, es decir, que si estamos encontrando con alguien, el lugar es el espacio libre, el espacio abierto, idealmente entre las 6 de la tarde y las 10 de la mañana, con barbijo, con distanciamiento. Necesitamos hacer un esfuerzo, Tato, porque no es un tema de si te vas a contagiar vos en esa actividad, es un tema de que de alguna manera pones en riesgo a todos tus seres queridos, el lugar donde vivís y por supuesto también el cuidado colectivo, ¿no? Que necesitamos avanzar lo más rápido en el cuidado de esta pandemia, porque eso nos va a permitir a todos desandar más rápido todo esto. Fernán, ¿qué pasa con el transporte público y otras medidas que estaban ya tomadas? Todo eso sigue igual, ¿no? Lo del transporte público sigue igual, el transporte público es solo para trabajadores esenciales, el resto de los trabajadores tienen que procurarse por su cuenta, caminando, en bicicleta, con un transporte privado, y si no el empleador tiene que ocuparse de que el trabajador, la forma en que se transporta, ¿no? Está bien, pero por eso digo, no es que uno va a ir el lunes va alguien a jugar al tenis y se suba a un colectivo, no. No, Tato, es muy importante eso que decís. Es caminando, en bicicleta, con un transporte individual, pero nunca con el transporte público. El transporte público es solamente para los esenciales. Esto viene, Fernán, ya te vamos liberando. Jessy, volvé cuando quieras. La vacuna, Fernán, hoy habló el gobierno obviamente que genera mucha esperanza y ustedes lo vienen diciendo de siempre, lo que va a terminar con esto. Pero los tiempos de la vacuna me da la sensación de que son más largos de lo que dijo hoy el presidente. ¿Cuál es la expectativa de ustedes? Bueno, es muy importante diferenciar o ser bien claro en las etapas que tiene esto, ¿no? La primera etapa es demostrar que la vacuna efectivamente previene la enfermedad. Se llama fase 3, eso que varias vacunas están en ese paso, ¿no? Sobre todo también la que se va a producir aquí en la Argentina. Entonces, primero de todo es demostrar que la vacuna previene la enfermedad. En qué tipo de personas, con qué dosis de vacuna y todo ello. Eso seguramente va a estar para fin de año, noviembre, diciembre estarán esos resultados. Luego de eso viene la producción industrial masiva, que se puede ir anticipando ahora, pero naturalmente es una cantidad importante que hay que producir. Y luego de eso viene la vacunación efectiva a la gente. Yo te diría que respetando esos pasos, imagino o espero que tengamos una vacuna efectiva en la Argentina antes del invierno que viene, ¿no es cierto? Sobre todo para las personas de más riesgo, los que tienen enfermedades, las personas de la tercera edad, los trabajadores de la salud, los trabajadores esenciales. Eso va a ser el subgrupo que más rápidamente se vacune. Digo esto porque estamos hablando del invierno. Antes, digo, si esta continuidad de hoy hay que mantenerla hasta el fin del invierno que viene, no sé, quiebra media Argentina. No, yo te diría, Tato, que seguramente no va a ser la continuidad de hoy. Vos fijate, si mirás la historia de todas las situaciones de las ciudades grandes del mundo, les ha pasado que han tenido una curva con un ascenso, un pico determinado, luego empiezan a bajar y luego lo que les pasa es que aparecen casos al final de la curva, pero no repiten la curva de la misma manera. Okay. Nosotros tenemos la expectativa que eso efectivamente sea así, es decir, que nosotros empecemos en algún momento a bajar y nos quedemos con una cantidad de casos diarios, ya sean de 200, de 300, de 400, pero que esos casos diarios nos permitan detectarlos rápidamente y aislarlos y con cierto cuidado, con normativa, con protocolos, retomar un poco más la normalidad de la ciudad, ¿no? Fernán, ¿y tienen alguna expectativa de cuándo va a ocurrir eso? También preguntarte, porque ayer se hablaba de que algunos funcionarios de provincia decían, bueno, se contagian en capital y después se cuentan en provincia. Bueno, eso es una interpretación de la realidad que yo prefiero no entrar en debate porque no nos agrega nada al conocimiento ni a las decisiones que tenemos que tomar. Lo que es obvio que donde hay más enfermos se contagia más y eso es así en todas partes del mundo y es obvio que el virus entró por la ciudad y luego hubo contagios con otras áreas de la Argentina, eso también es obvio, pero al día de hoy lo importante es saber que la epidemiología de la ciudad demuestra que tenemos muchos casos que están empezando a dar ciertas señales de que pueden estar empezando a disminuir
y que en cuanto tengamos muchos días de disminución de casos podremos decir hemos pasado el pico y luego tendremos que seguir con todos los cuidados pertinentes porque el descenso de la curva seguramente va a ser lento y luego que descienda la curva tenemos que tener mucho cuidado con los casos que aparezcan todos los días. Es decir, esto llegó para quedarse hasta que tengamos la vacuna, pero seguramente la realidad va a ser dinámica y no va a ser la actual. Jessy, la última, Ale. Sí, a partir de esta idea, esta intención de retomar el contacto con clases presenciales de un pequeño grupo de chicos en la Ciudad de Buenos Aires, ¿hay alguna luz de esperanza para que vuelvan las clases presenciales este año en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, nosotros vamos a hacer los mayores esfuerzos para que eso se cumpla, Jessica. Después va a depender mucho de la evolución epidemiológica y también en buena parte va a depender de lo que seamos capaces de sostener, ¿no? Porque parte de los contagios, por supuesto, que son aquellos escenarios que tenemos que evitar y que a veces no evitamos, como los encuentros en lugares cerrados, los encuentros de mucha gente, la pérdida del distanciamiento, el no uso del tapaboca. Es decir, en la medida que todos seamos capaces de hacer un esfuerzo individual y el Estado y el gobierno siga manteniendo e intensificando el testeo, el rastreo y el aislamiento en hoteles y en hospitales, seguramente vamos a llegar ante fin de año y dar alguna respuesta. Fernán, mil gracias como siempre por la información, por lo didáctico y la paciencia. Gracias por todo. Por favor, gracias a ustedes y saludos. Bueno, ahí estaba Fernán Quirós, ministro de... No, a mí me tranquilizó lo que dijo. No es que vamos a estar así hasta que dure hasta que esté la vacuna. Y vieron lo que dijo, hasta el invierno que viene hay que esperar la vacuna. Los procesos para sacar una vacuna no son tan rápidos como hoy pareció que nos quisieron hacer creer, evidentemente. A ver, nos vamos con... No, antes de irnos con Jero Mura, pregunta del día. ¿Qué preguntamos hoy? A ver, la pregunta para nuestro público. ¿Estás de acuerdo con la extensión de la cuarentena hasta el 30 de agosto? Es decir, con lo que pasó hoy. Pusimos cuarentena entre comillas, porque ahora, ¿cómo es que le dicen, Ale? Aislamiento... sanitario, aislamiento sanitario. Ahora es aislamiento sanitario, cuarentena no. Es lo mismo, pero bueno. Ya, ¿dónde contestan? En el tweet, ¿no? Sí, ahí @ La Nación Más. Ah, en Instagram también, estamos en todas las aplicaciones. Y esa que usás vos, Maglietti, con Sanoto, ¿cómo se llama? TikTok. En TikTok, ahí no, ¿no? TikTok, no, ahí no. Dentro Después, de poco. En un ratito le voy a preguntar a Maglietti, hay mucha gente detrás de cámara preguntándome, si es verdad que está de novia. En un ratito, ¿eh? No contesten, mantengan misterio, misterio. Okay. Vamos con, ¿y con quién? Porque me dijeron que es muy buen mozo. Bueno, me voy con Jero Mura, señor Jero Mura, que está en la costa.